Bienvenidas y bienvenidos al segundo conversatorio del Diploma de Posgrado Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático sobre Participación Ciudadana. Es una iniciativa organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Jujuy y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que actualmente la diplomatura se encuentra cursando su segunda cohorte. Agradecemos la participación de representantes del Consejo Federal del Medio Ambiente, los puntos focales del Gabinete Nacional de Cambio Climático, las organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, tutoras y tutores, estudiantes y todas las personas que se sumaron a presenciar este encuentro. A continuación, le damos la palabra a Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria de Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, Martina. Es para mí un gusto saludarles una vez más. Muy buenos días a todas, a todos. Les alcanzo un fraternal saludo a nuestro ministro, Juan Cabandier, y ojalá que esta mañana tengamos un segundo conversatorio, en este caso dedicado a participación ciudadana, para compartir experiencias enriquecedoras para la gestión pública. Y en ese sentido, simplemente ser muy breve y comentar la importancia de la participación ciudadana justamente para el diseño, para la implementación, para la evaluación y el control de políticas públicas en materia ambiental. La verdad que la participación ciudadana aporta herramientas de poder, herramientas de incidencia, de poder colectivo. Diríamos, facilita la consolidación de una ciudadanía más activa, ¿no? Por lo menos en tres niveles, en lo que hace a la información, en lo que hace a la opinión, pero sobre todo en lo que hace a la toma de decisiones. Así que la importancia de la participación ciudadana para la democracia, tanto como forma de gobierno como forma de vida, forma sustantiva, es realmente muy, pero muy importante. Y en ese sentido, ustedes saben, nosotros ya contamos con el acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sumamente importante, como también, obviamente, nuestra normativa ambiental. Y entonces hoy quisiéramos compartir y de algún modo intercambiar sobre experiencias que vamos llevando en la gestión pública del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tanto en las áreas de cambio climático como de bosques. Así que es para mí una alegría muy grande compartir este encuentro, este segundo conversatorio en el marco del Diploma de Posgrado de Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático. Estoy segura que vamos a tener una mañana muy fructífera porque tenemos expositoras y expositores muy claros y muy comprometidos justamente en las posibilidades de generar espacios para la participación ciudadana en materia ambiental. Muchísimas gracias y damos sin más lugar, Martina, al orden de las exposiciones. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de apertura compartidas por la subsecretaria Cristina Ruiz del Ferrier, que de esta manera ha dado inicio al segundo conversatorio. Es un placer presentarles a las oradoras y los oradores que nos acompañarán en ocasión del segundo conversatorio sobre participación ciudadana, experiencias enriquecedoras para la gestión pública. En primer lugar estará Juliana Robledo. Ella es abogada especialista en Derecho y Administración Ambiental por la Universidad del Salvador y en abordajes alternativos de conflictos públicos por la Universidad de Buenos Aires. También formó parte del programa integrado trinacional de apoyo a los derechos de las comunidades indígenas en el Chaco americano, desarrollando procesos de abordaje colaborativo de conflictos socioambientales y diálogo en políticas ambientales. Es miembro del grupo Confluencias, Red Latinoamericana de Personas Expertas en Conflictos Socioambientales. Desde el 2014 se desempeñó en la función pública ejecutiva de la provincia de Entre Ríos, donde ejerció como secretaria de Participación y Gestión Comunitaria del municipio de Paraná, a cargo de distintas áreas como ambiente, salud, mujeres y diversidades y presupuesto participativo. Actualmente es asesora en la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Luego le seguirá Florencia Mitchell, ingeniera industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Fue subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Cuenta con amplia experiencia en temáticas ambientales y tecnológicas y posee una larga trayectoria de voluntariado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es directora nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Luego le seguirá Florencia Presta, licenciada en Trabajo Social,
trabajó en el área de participación social de la Dirección Nacional de Bosques. También fue consultora en evaluación de impacto ambiental y transversalización del enfoque de género en la Dirección Nacional de Bosques. Es docente del Instituto Nacional de Capacitación Política. Luego, y por último, estará Matías Cariñano, ingeniero forestal por la Universidad de Santiago del Estero y próximamente doctor en ciencias forestales en la misma institución. Ha participado como docente de la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Trabajó como gestor y ejecutor de proyectos de manejo de bosques en la región chaqueña. En la actualidad se desempeña como coordinador del componente Mejora en la calidad de vida de las comunidades para el manejo forestal sustentable del proyecto Bosques Nativos y Comunidad de la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. A continuación vamos a escuchar las experiencias que ellos les han resultado más significativas en sus trayectorias profesionales y luego pasaremos a un espacio de intercambio donde tomaremos tanto las preguntas y comentarios que fueron dejando las y los participantes del evento por los canales de YouTube de Ambiente Nación y de la Universidad de Quilmes y también en el chat de la plataforma de la Universidad Nacional de Quilmes donde se encuentran las y los estudiantes que actualmente están cursando el diploma de posgrado en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático. Deseamos en este intercambio poder arrojar ideas, reflexiones y discusiones que nos permitan seguir pensando en mecanismos de participación ciudadana, garantizando que la sociedad se involucre en los diálogos climáticos y en las problemáticas ambientales en general. Antes de comenzar con este panel, les comentamos que se están sumando desde Sáenz Peña y Resistencia Chaco, Neuquén, Córdoba Capital, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Jujuy, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Catamarca, entre otras, ¿no? Estas son algunas que ya se empiezan a sumar. Ahora sí, le damos la palabra a la primera referente que participa del panel, la doctora Juliana Robledo. Bueno, muchas gracias Martina, gracias Cristina. Primero que nada agradecer por la invitación a los organizadores del diplomado y por la propuesta de trabajar sobre lo que son los procesos de participación. Ojalá que este tiempo nos sea fructífero y podamos intercambiar sobre las consultas, las dudas y los desafíos que siempre genera la participación. Bueno, como bien decía Cristina, o sea, la participación ciudadana, la participación pública es constitutiva de la materia ambiental, no solamente porque está legislada y así expuesta en distintas normativas, primero en normativas provinciales, luego en la Ley General del Ambiente, con mucha claridad sobre el derecho que tienen los ciudadanos a ser consultados, y el deber que tenemos, que tienen las autoridades, que tenemos cuando estamos cumpliendo roles públicos para llevar adelante este tipo de procesos, sino que también, como bien dijo Cristina, el Acuerdo de Escazú nos trae una serie de reglas mucho más claras y que levantan mucho más la vara sobre lo que tienen que ser los procesos de participación. Entonces, por un lado, digamos, todo el reconocimiento normativo en materia ambiental a lo que es los procesos de participación y por otro lado, las claras demandas sociales que van en crecimiento y que tienen que ver no solamente con la demanda de participación en el diseño de políticas públicas, sino también en el abordaje de conflictos o en los monitoreos necesarios para algunas actividades productivas, industriales. Creo que la participación, por supuesto, también como dijo Cristina, nos aporta a quienes ejercemos en algún momento la gestión pública, quienes tenemos esa responsabilidad, el conocimiento sobre las preocupaciones que tiene la ciudadanía y los distintos grupos de interés, las necesidades, las demandas, los saberes, y que eso nos permite tomar decisiones más informadas. Bueno, dicho esto, cuando nosotros preparábamos el conversatorio, Florencia, la directora de Cambio Climático, directora nacional de Cambio Climático, Florencia Michel, que va a seguir en el uso de la palabra, me planteó esta necesidad de ver para el conversatorio cómo pensamos, cómo diseñamos y cómo llevamos adelante los procesos participativos. Esa era una de las pautas. Y después, cuando nos pusimos en común con el resto de los expositores,
me sugirieron si yo podía dar una introducción sobre los procesos participativos, digamos, a nivel más general, y tratando de hacer algunas referencias a casos concretos en los cuales haya participado. Así que, bueno, ese es el intento, y en ese sentido, lo primero era reconocer la existencia de procesos participativos que son regulados y otros que no están regulados. Dentro de los procesos participativos regulados, que son los que más conocemos, los que más se mencionan cuando hablamos de procesos participativos, está la audiencia pública. La audiencia pública no es el único proceso regulado, también están algunas consultas, en algunas jurisdicciones las consultas públicas están reguladas, también los plebiscitos, las consultas populares, los procesos de presupuesto participativo. Son metodologías que justamente tienen un procedimiento claro a nivel normativo sobre cómo se tienen que llevar adelante esas instancias de participación. Y puntualmente me quiero referir a las audiencias públicas, que son los más reconocidos, que en general las audiencias públicas están incluida esa normativa y regulada dentro de las normas que tienen que ver con las evaluaciones de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental, que como seguramente la mayoría conoce, son las instancias, los procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos por los cuales una autoridad habilita una actividad o una obra determinada que tiene impactos ambientales de manera significativa, y para eso lleva adelante todo un procedimiento, y dentro del cual están incluidas las instancias de participación. Esto que digo que está regulado y que viene estando regulado desde hace más tiempo que la Nación en las legislaciones provinciales, también está legislado a nivel nacional, y está enunciado, digamos, de manera clara a nivel nacional en la Ley General del Ambiente, que establece justamente la necesidad de que todas las personas, puedan ser consultadas antes de las decisiones administrativas que puedan llevar algún tipo de alteración o de impacto en el ambiente, en algunos de sus componentes, o en la calidad de vida de las poblaciones. Y refrendado nuevamente por lo que dice el Acuerdo de Escazú. A nivel nacional está legislado en el decreto 1172, que justamente se aplica a jurisdicción nacional. Y traigo, digamos, todo este comentario sobre las audiencias públicas, porque quiero traer un caso que se realizó ahora a principios de julio, y que lo llevó adelante el Ministerio de Ambiente, para comentar brevemente algunas cosas. Antes de comentar el caso, voy a enunciar por lo menos 4 características que tienen las audiencias públicas, que son, primero que nada, quien convoca las audiencias públicas es quien tiene la capacidad de tomar la decisión sobre, en estos casos de evaluaciones de impacto ambiental, sobre la habilitación o la viabilidad ambiental del proyecto que se está evaluando. Entonces, quien convoca es quien luego tiene que tomar la decisión. La segunda característica tiene que ver con las opiniones que se emiten en la audiencia pública, que son exposiciones que no son vinculantes para las autoridades que tienen que tomar decisión, pero sí las autoridades tienen que poder fundamentar por qué no deciden conforme a esa opinión que se ha emitido. Entonces, las personas que realizan sus exposiciones, que expresan sus demandas, luego van a ver en los informes finales o en las decisiones administrativas que se tomen, van a ver reflejado por qué no se ha tomado en cuenta esa opinión. Las autoridades tienen el deber de fundamentar. Una tercera característica tiene que ver con el procedimiento. Está detallado en las normativas cómo es el procedimiento, cómo es el proceso de información previa que se tiene que dar, cómo se realiza la convocatoria, la publicidad que tiene que tener la convocatoria, cómo se realizan las exposiciones,
cómo se realiza el registro de toda esa audiencia, que es lo que va a permitir después justamente transparentar por qué se toma la decisión de una manera o de otra. Digo, el procedimiento está claro en las normativas de audiencias públicas. Y por último, otra de las características es la oportunidad de la audiencia pública. En la mayoría de las legislaciones provinciales, las audiencias en el marco de los procesos de evaluación de impacto ambiental se dan después que la autoridad de aplicación hace la revisión de los estudios que presentan sobre la obra, ¿no? Entonces, en la mayoría de las legislaciones provinciales, la participación se habilita en una forma tardía, diríamos, no en una forma temprana, como sí lo está demandando y lo está imponiendo, estableciendo el Acuerdo de Escazú. Y ya vamos a ver por qué entiendo que esto es uno de los desafíos para complementar en materia de participación ciudadana. Como les decía, quería traer rápido como referencia el ejemplo de la audiencia pública que se realizó el día 1, 2 y 5 de julio, que ustedes la pueden consultar en la página de internet del Ministerio. En todo caso, yo después le paso a Tamara el link, pero está subida en la página del Ministerio en el área de evaluaciones ambientales, y donde se pusieron en consideración los documentos sobre un proyecto de prospección sísmica offshore en el mar argentino. Esa audiencia pública requirió de aproximadamente 2 meses de preparación por parte del equipo de la Dirección Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y se inscribieron en esa audiencia pública 550 personas, de las cuales tuvieron la posibilidad de exponer, decidieron exponer 330 personas. Eso hizo que la audiencia se extendiera durante 3 días, alrededor de 32 horas, y que requiera también de un tiempo post-audiencia importante para lo que es el análisis de las exposiciones que se realizaron y que se registraron de diversas maneras durante esos 3 días. Las exposiciones, como ustedes saben, o sea, el proceso de audiencia es un proceso expositivo. O sea, las personas que deciden exponer durante un tiempo determinado tienen, bueno, ese derecho justamente de emitir su opinión. Y en este caso, las opiniones fueron alrededor de un 90% coincidentes en cuanto a sus argumentos frente a la actividad que se estaba, poniendo a consideración. Traigo esto a colación justamente para marcar por lo menos un desafío que tiene que ver con esto de la participación temprana. O sea, ¿cómo podemos hacer, qué mecanismos podemos desarrollar para llegar a estas instancias de audiencias públicas que están legisladas de una manera que sea más fluida, más consolidada en cuanto a posiciones? Y esto lo entiendo, hablo, digamos, a título personal en esto que entiendo como un desafío, porque realmente tiene que ver con la efectividad de estas instancias, y la efectividad medida en términos de tiempos administrativos, en términos de costos y en términos de los intereses representados en esas audiencias. Eso me parece que es realmente un capítulo a hacerle zoom, digamos. Además, reconocer, digamos, de que Escazú está demandando tanto la participación temprana como que las autoridades de aplicación hagan el mayor esfuerzo por identificar al público afectado y a los grupos de interés para facilitar la participación de esos sectores en los procesos que se definen. Y por otro lado, también demanda la adecuación de la participación a las características locales. Digo, eso como un punto por ahí para que después lo sigamos
conversando en cuanto a desafíos. Pero bueno, como dijimos, hay procesos regulados y procesos que no están regulados. Y dentro de los procesos regulados, no regulados, digo que ya seguramente también vamos a tener oportunidad de intercambiar, yo quería contarles humildemente por ahí la experiencia de haber trabajado mucho con una, digamos, una metodología que es la metodología de procesos colaborativos. Esta metodología de procesos colaborativos ha ido, digamos, avanzando y teniendo distintas lecturas incluso a través del tiempo, porque, digo, las metodologías no se llevan adelante o no se implementan de una manera descontextualizada o de una manera apolítica, digamos, sino que tienen un marco conceptual que las ancla, y por eso me parece muy importante que comentarles, digamos, que esta metodología que he tratado de implementar en distintos procesos no está enmarcada bajo lo que se le llama el marco conceptual de la transformación de conflictos socioambientales y el marco conceptual del enfoque integral para el abordaje de conflictos. Son dos marcos conceptuales específicos que particularmente tienen en consideración los desequilibrios de poder que existen a la hora de trabajar con diferentes actores. No es lo mismo un proceso de negociación clásico que un proceso de trabajo donde hay claros desequilibrios de poder a la hora de tratar las diferentes políticas, las diferentes temáticas. Y esta metodología de procesos colaborativos... Juliana, te pido si podrías ir redondeando la idea. Dale. Gracias. Solamente me parece bien interesante dejar claro cuáles son las etapas que atraviesan estas metodologías y por ahí algún concepto básico. Pero la metodología de proceso colaborativo atraviesa por lo menos 4 etapas, que no necesariamente van de manera lineal, aunque no siempre es posible hacerlo dado el contexto, pero una de esas etapas es el análisis o la valoración de la situación inicial, que es donde uno empieza a tomar contacto con los diferentes actores y empieza a identificar si un trabajo colaborativo es viable, digamos, es viable de llevar adelante. Los procesos colaborativos son procesos que convocan a actores que tienen diferentes miradas, diferentes perspectivas, diferentes intereses, incluso a veces en conflicto, a trabajar en un plan de acción común o en el abordaje de un conflicto con la ayuda de un tercero utilizando un enfoque o tomando decisiones basadas en el consenso. Eso como clave. La primera etapa, como decía, es la evaluación, donde uno toma contacto con los diferentes actores, tiene preguntas específicas para hacerles sobre su historia, sobre la relación que tienen, sobre los temas que son de preocupación, sobre los procesos que han intentado para abordar tal o cual situación y sobre la disposición para trabajar en conjunto o en colaboración. Hay una segunda etapa que tiene que ver con el diseño del proceso participativo, puntualmente con el trabajo con la estrategia y el plan de trabajo. Esto es cómo definimos un problema, qué reglas va a tener este proceso, qué alcance vamos a trabajar con unos objetivos de intercambio de información, vamos a tomar decisiones, vamos a generar un reconocimiento de un determinado actor, esto que tiene que ver justamente con los objetivos y con la claridad que muchas veces los procesos se inician sin tener muy claro cuáles son las expectativas a las que los actores convocados pueden tener en ese proceso. Entonces, el diseño de una estrategia, el diseño de un plan de trabajo es la segunda etapa de estos procesos colaborativos y creo que es clave. La tercera etapa tiene que ver con la conducción del proceso en la segunda etapa es donde, esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con la estructura de la participación, quiénes participan, cómo se representa, qué roles cumplen los que participan. Todos son participantes expositores, hay observadores, hay monitores, hay garantes de proceso. ¿Quién convoca este proceso? ¿Lo convoca una autoridad que después va a tomar decisión sobre esto? ¿Lo convoca un tercero que después no tiene tanto impacto? Bueno, ¿quiénes vienen en ese caso?
Digo, todo esto hace parte a las estrategias de trabajo de un proceso participativo. La tercera etapa tiene que ver con la conducción del proceso y tiene que ver justamente con las habilidades para facilitar, para generar que esa comunicación entre las partes, que hay veces que tienen intereses comunes y otras veces que tienen intereses diversos, diferentes, cómo se pueden, digamos, cómo se genera esa comunicación. Y ahí es cuando trabajamos con distintas herramientas de facilitación, estructuradas, abiertas, circulares, digamos, ese es el core, digamos, de la tercera etapa. Y la cuarta etapa es cómo vamos a monitorear los acuerdos de procesos, de avance, de fondo que se van logrando en esas instancias de participación. Sé que esto es súper resumido, súper reducido, pero hay muchísimo material desarrollado en materia de metodología que, vuelvo a decir, no tiene que estar desprovisto de los lentes del contexto y del enfoque conceptual que tenemos en las cosas, o sea, desde dónde nos paramos para hacer esta metodología es muy importante. Y bueno, me parece que como último tip por ahí para dejar es la claridad que esta metodología nos ayuda a visualizar las diferencias que hay entre diseñar un proceso, convocar un proceso y facilitar un proceso. Esos tres roles que se cumplen en un proceso participativo, hay veces que pueden estar asumidos bajo una misma institución, bajo una misma persona, y hay que estar atento a cuáles son los riesgos que tiene esto y cuáles son las oportunidades que tiene que esos tres roles estén unidos en una misma institución, en una misma persona, pero también hay que reconocer la factibilidad de que esos tres roles estén llevados adelante por distintas instituciones o organizaciones. Estas metodologías han sido aplicadas tanto en conflictos como en el diseño de políticas. Yo, por lo menos a nivel local, la he digamos, experimentado en dos instancias como recientes, una instancia que tiene que ver con la generación de una mesa de arbolado urbano que ha tenido muchos desafíos y que se condice con lo que tiene que ver con todo lo que es el plan de acción climática a nivel local. Y la segunda con una mesa de gestión de residuos, de políticas de gestión integral de residuos, acá en el municipio de Paraná, y que, bueno, que también, digamos, son experiencias valiosas de las cuales aprender tanto las cosas positivas como las revisiones, digamos, no tan positivas. Muchas gracias, bueno, gracias, Juliana. Gracias, Marti. Agradecemos que nos haya compartido este relato la doctora Juliana Robledo. A continuación, escucharemos las experiencias que nos acerca la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell. Bueno, gracias, Martina, pero también gracias, Juliana, por toda la introducción, creo que de marco conceptual para todas las experiencias que vamos a compartir. Es súper interesante y fue muy clara el proceso que pensamos muchas veces en el marco de la definición de estrategias de participación ciudadana, en particular desde la Dirección de Cambio Climático y desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Estamos intentando profundizar cada vez más estas estrategias que muchas veces caen dentro del marco de lo que Juliana decía como los no regulados, ¿no? Más allá de que, además de la batería de instrumentos legales que tenemos desde con las leyes ambientales, en particular la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, la 27520, también tiene un artículo específico dedicado a la participación, que entiende fundamentalmente que la participación la tenemos que dar desde distintos lugares o tomando en cuenta distintos objetivos. Por un lado, como la participación en el marco de la difusión de la información, para que esa participación después sea informada y sea en base a la mayor cantidad de herramientas posibles, acompañada por una estrategia de sensibilización y formación. Y nosotros entendemos la sensibilización como una forma de lograr que la participación sea lo más plural posible, ¿no? Entonces, poder hacer llegar la temática, en mi caso, de cambio climático, o en el caso que hoy les quiero compartir, que es el del gabinete, la temática de cambio climático, hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible para que podamos obtener los aportes de cada una y cada uno de todas esas voces que entendemos pueden ser muy distintas ante una problemática compleja, transversal, como puede ser el cambio climático.
Y después, obviamente, generar espacios en donde puedan participar de la toma de decisión, un poco como también lo comentaba Cristina en el inicio, ¿no? En los distintos momentos en los que podemos dar lugar a la participación. Para nosotros en particular, desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático, es muy importante poder generar instancias de participación temprana, inicial, en donde podamos ir acompañándonos en el proceso de toma de decisión, en el caso del Gabinete Nacional, la definición de la política climática nacional, que entendemos tiene que responder también a las particularidades que tiene la problemática del cambio climático en cada uno de los sectores, en cada una de las territorialidades, incluso que son en realidad muy diferentes. Y hasta ahí un poco es como lo que nos plantea la ley, ¿no? Lo que nos dice, bueno, esto de piso, de acá en más, podemos construir todo lo que querramos. Y para nosotros también estamos intentando generar dentro del marco del gabinete un proceso que nos permita acompañar desde las organizaciones de la sociedad civil, a través de la participación ciudadana, el monitoreo y evaluación de las propias medidas que definamos de la política, a través de la política climática, ¿no? Como una segunda instancia en el marco de la mejora continua, si se quiere, de la política, las decisiones que vayamos tomando en conjunto. Como instancia de participación, la misma ley crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático, pero en el espíritu de la ley, el Gabinete Nacional de Cambio Climático tiene más la función de articular a nivel de instancias de gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno nacional articulando internamente para la definición de la política climática, entendiéndola, como decía antes, como una política que atraviesa a las distintas carteras. Y para garantizar la participación, crea la ley un consejo asesor donde se tiene que lograr, donde los distintos consejeros representan distintos espacios, distintos sectores de la sociedad para garantizar que todos están representados. Eso un poco vino a suplir lo que existía previamente, que era una mesa ampliada, en donde una de las críticas que escuchábamos para esa mesa ampliada tenía que ver con cómo se garantizaba que lo que se defina en una mesa ampliada, en un espacio de discusión abierta, en donde que podía convocar a un montón de personas, realmente después entraba o se tomaba dentro del marco de la definición de la política pública. Entonces, porque muchas veces se presenta ese desafío, yo entiendo que ese es uno de los grandes desafíos, bueno, ¿cómo logramos, sin llegar quizás a que sea vinculante, pero cómo logramos que realmente los aportes que podemos generar y que ponemos un montón de esfuerzo, tiempo, dedicación para poder escucharlos, de las dos partes, ¿no? Desde los que pedimos los aportes y desde los que los dan, a los aportes que le dedican un montón de tiempo a participar de las instancias que quizás desde el gobierno proponemos, cómo logramos que realmente eso permee, si se quiere, en la toma de decisiones. Entonces la ley lo que propone es generar este consejo que tiene que sí o sí, el Consejo hace sus aportes al Gabinete Nacional de Cambio Climático y el Gabinete tiene que responder sí o sí a esos aportes que se hacen desde el Consejo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se da ahí una retroalimentación entre los dos espacios que se espera genere una participación más concreta y más visible en la toma de decisiones. Sin embargo, en el decreto reglamentario de la ley, para poder de alguna manera formalizar muchos de los espacios que se venían dando dentro del gabinete o que se venían proponiendo desde el Gabinete Nacional de Cambio Climático, se estructura el gabinete de una forma mucho más amplia, vale la redundancia porque voy a hablar de la mesa ampliada, y se generan mesas de trabajo específicas internas dentro del gobierno nacional, en donde se sigue cumpliendo el objetivo original que tenía este Gabinete Nacional de Cambio Climático, y se agregan mesas de trabajo con las provincias y con las jurisdicciones provinciales en general, y mesas específicas para convocar a la sociedad civil, a la participación ciudadana, que es la mesa ampliada. Esa mesa ampliada va tomando distintas formas a medida que van cambiando los objetivos los objetivos que tenemos dentro del Gabinete Nacional de Cambio Climático y también quienes esperamos que participen de esas mesas ampliadas. Así que es una mesa que no tiene una conformación fija, sino que es una mesa a la que convocamos en base a la necesidad o oportunidad que veamos podamos generar a través de la participación, en función de que, bueno, la planificación de la política climática, la de su definición, su implementación y ejecución, son procesos muy diferentes y necesitamos distintos tipos de participación a la hora de plantear cada una de esas etapas. Entonces,
generamos una batería de formas de convocar a esa mesa ampliada para, de alguna manera, responder a esa necesidad y a esa flexibilidad que entendemos tiene que tener esta mesa. Y por otro lado, intentando, y en este caso siempre queda mucho por hacer, responder a cuál es la mejor forma para quien convocamos de participar. Porque creo que ese también es uno de los grandes desafíos a la hora de pensar estrategias de participación, cómo quienes convocamos a la participación podemos generar mecanismos, instrumentos, actividades, iniciativas que realmente le permitan a quienes estamos convocando a participar. El público puede ser muy distinto, pueden ser sectores muy diferentes, cada uno de ellos con necesidades muy distintas, con capacidades con saberes muy distintos que se comparten de formas muy diferentes también. Entonces, ¿cómo generamos instancias que realmente les permitan participar y sean inclusivas? Es también uno de los grandes desafíos a la hora de pensar estos instrumentos. Desde el gabinete, hoy para la mesa ampliada, lo que hemos ido proponiendo en distintos momentos son instancias de comunicación, ahí sí quizás en una forma más unilateral, para mantener informados durante todo el proceso a quienes después vamos a ir probablemente convocando en distintas instancias. Generamos también reuniones informativas con todos aquellos que estén convocados a participar del proceso del gabinete. Y después instancias de trabajo por sector al que queremos abordar, o sea, por sector al que queremos abordar o por sector al que estamos convocando, porque muchas veces no coinciden, o sea, o podemos convocar a muchos sectores, como entendemos que se divide de alguna manera la sociedad civil, a participar de toma de decisión en abordajes del cambio climático desde distintos sectores. Por ejemplo, para clarificar la idea, convocamos para conversar sobre energía a muchos sectores y al revés, convocamos a lo mejor a un sindicato, entendiéndolo como sector, para hablar de energía, transporte y preservación de ecosistemas, digamos, como ese enfoque un poco matricial. Convocamos también a talleres regionales, entendiendo que las particularidades de cada una de las regiones es muy diferente y los actores que participan también son muy distintos. Hemos generado diálogos en donde simplemente nos sentamos de forma más abierta a abordar la problemática sin una estructura quizás tan clara solamente para poder escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y las oportunidades que incluso ven también los distintos actores en el territorio. Tenemos como instrumento también las consultas direccionadas, específicas sobre una temática para un actor en particular que consideramos nos puede aportar en esa necesidad puntual que podemos tener en algún momento. Y estamos generando también instancias que le llamamos consultas ciudadanas, que son también expositivas, en donde escuchar similares quizás a una audiencia, en donde escuchar las sugerencias, opiniones y comentarios que puedan tener cada una de las personas sobre la política climática nacional. Y tenemos también a disposición un mecanismo virtual, un buzón, podríamos decir, de sugerencias, en donde podemos recibir de forma escrita todos los aportes, y eso nos permite, a través de la coordinación técnico-administrativa del gabinete, hacerle llegar a las áreas sustantivas, a las que pueden tomar las decisiones sobre esas sugerencias que nos están haciendo llegar, de forma clara cuáles son las demandas que puede tener la sociedad. Creo que, volviendo a los desafíos, que es un poco lo que cuando preparábamos el conversatorio, pensábamos que quizás lo más interesante o una de las cosas interesantes a intercambiar, sin duda hay muchas otras, esto de cómo encontrar el mejor mecanismo que responda, por un lado, a los objetivos de la consulta o de la instancia de participación, pero también a quien esperamos que participe de las instancias. Es uno de los grandes desafíos. Cómo manejamos la multiplicidad de canales, porque en general hay muchos caminos que se dan en paralelo de participación ciudadana, muchos espacios. La participación no siempre la promueve, o entendemos, no siempre la tiene que promover el Estado, se puede promover desde otros lugares. Entonces, cómo manejar esa multiplicidad, cómo logramos la pluralidad, ¿no?, a la hora de la participación, cómo podemos hacer que no seamos siempre los mismos hablando de lo mismo y que cada vez podamos generar y incluir aportes con miradas diferentes, y cómo manejar esa diversidad. Es siempre un desafío lindísimo, pero desafío al fin. Así que bueno, quería compartirles un poco eso. Seguramente muchos de los que están hoy escuchándonos ya nos han escuchado hablar de cómo se estructura el gabinete y demás, pero nos pareció un buen momento
para intercambiar al respecto. Buenísimo, gracias Flor. Le agradecemos entonces que nos haya compartido este relato. Les comentamos que por el chat de YouTube les dejamos el enlace para el mecanismo de participación que mencionó Florencia. Bueno, de nuevo agradecer por este relato y por todos los mecanismos con que se cuenta actualmente dentro del marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. A continuación pasaremos a escuchar las experiencias que nos acerca la licenciada Florencia Presta. Te damos la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Súper interesante poder escucharles. Y bueno, disculpen. Ahí está. Puede pasar. Bueno, y sobre todo la introducción que hizo Juliana, porque la verdad es que va muy en línea con las experiencias, con los procesos participativos generales, ¿no? Que por lo menos con la experiencia que voy a contar un poco ahora, que es la del ordenamiento territorial de los bosques nativos, está vinculada con la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que es la Ley 26.331, más conocida como Ley de Bosques, y que esta ley es una de las primeras leyes de presupuestos mínimos y que tiene indicado en el texto de la ley la obligación o el deber de realizar este ordenamiento, esta planificación del uso del territorio bajo un proceso participativo. Algo para el año 2007 bastante novedoso, si bien ya teníamos la Ley General del Ambiente que nos indicaba esta necesidad o este deber de realizar consultas participativas, procesos participativos para todas aquellas medidas que afectaran directamente al ambiente. La verdad es que nos encontramos con un desafío enorme cuando llega la hora de llevar adelante estos procesos de ordenamiento y desafíos en distintos sentidos, ¿no? Por un lado, la competencia que tienen las provincias, que es la de desarrollar, de llevar adelante el ordenamiento territorial, que explico muy brevemente, significa ordenar el uso del territorio de bosques nativos bajo 3 categorías, según su nivel de mayor o menor conservación, categoría rojo, amarillo y verde, un semáforo, donde las categorías rojas son de mayor nivel de protección o con más restricciones para el uso y las verdes con menores restricciones. El proceso debía llevarse adelante por parte de las provincias y las provincias enfrentaron un montón de desafíos. En primer lugar, porque esta participación debía llevarse adelante en un territorio rural. Estamos muy acostumbradas a pensar la participación desde lo central, ¿no? Desde la oficina central del Estado, hoy una audiencia pública, inclusive una consulta virtual como hemos desarrollado en la pandemia, donde muchas personas quedan afuera por una cuestión de accesibilidad. El desafío de llevar adelante el proceso participativo para los ordenamientos territoriales era la extensión territorial y la diversidad de actores con poca accesibilidad, seguramente, ¿no? Estamos hablando de pueblos originarios, comunidades campesinas que habitan en los bosques nativos, y después otra cantidad de actores que no habitan en los bosques nativos, pero que sí están interesados e interesadas en participar en la toma de decisiones de cómo se va a ordenar ese territorio, ese recurso. Así que para las provincias fue un desafío enorme, pero para la nación también, porque el rol de la nación en este proceso es el rol de acreditación de esos ordenamientos territoriales, es decir, por un lado, evaluar cómo se realizan esos ordenamientos desde todo punto de vista, digo, además del proceso participativo, desde los criterios técnicos que se utilizan para definir esas categorías, pero además de brindar asistencia técnica. En el 2011, cuando empiezan a llegar los primeros resultados de ordenamiento territorial, desde la Dirección Nacional de Bosques, la respuesta era, bueno, no tenemos capacidades técnicas
para responder o para evaluar cómo han sido los procesos participativos. Lo mismo que le pasó a un montón de provincias, digo, no había capacidades humanas, digo, de recurso humano para llevar adelante esta tarea, ¿no? En el ámbito de lo ambiental, que muchas veces estaba porque creo que se va transformando un poco, dominado por las ciencias más naturales o exactas, dependiendo del área. Entonces, eso fue un desafío también, poder incorporar otras miradas que incluyan lo social en las autoridades locales de aplicación de la ley y también en la autoridad nacional, que es la Dirección Nacional de Bosques, el Ministerio de Ambiente. Entonces, ahí encaramos un desafío que fue empezar a organizar, brindar alguna asistencia técnica a las autoridades locales en cómo llevar adelante estos procesos participativos y entendidos no como un evento, no como una actividad de un día, también proponiendo superar la instancia de la audiencia pública, sino entendiéndolos precisamente como un proceso y que incluyera, y muy en línea con lo que planteaba Juliana al principio, que incluyera distintas instancias de planificación y de desarrollo, ¿no? De hecho, propusimos en ese momento, en el año 2014, una serie de contenidos y de lineamientos para el desarrollo de los procesos participativos que tenían que ver con iniciar un análisis de actores sociales como primer medida para poder identificar quiénes eran las personas que tenían que participar, que no podían quedar afuera de la discusión del ordenamiento territorial, poniendo énfasis en las personas que viven y que habitan en los bosques nativos. Eso me parece muy interesante resaltarlo porque a veces precisamente son las personas que quedan fuera de estos procesos, ¿no? Cuando no tenemos esa llegada territorial o esa capacidad de planificar en función de las necesidades locales. En segundo lugar, proponíamos también una instancia de definición de metodologías. Bueno, cómo se va a desarrollar este proceso, como hay algunos lineamientos fundamentales. Sin información no se puede llegar a hacer ningún aporte, no se puede hacer ninguna consideración. Entonces, como primer paso básico era llegar con información, qué es la ley, de qué se trata el ordenamiento, qué implicancias tiene ese ordenamiento en el territorio, qué restricciones va a imponer o no esa actividad. Entonces, como primera medida, una buena instancia de información, de bajar o de llevar información sobre la medida que se va a tomar, que era específicamente el ordenamiento territorial. En segundo lugar, poder pensar las instancias participativas. ¿Cuáles son las instancias acordes para cada actor? ¿Hay una instancia donde podemos sumar a los distintos actores? Eso es algo muy complejo de definir y en cada provincia también ha sido distinto. Por un lado, en general se realizaron desagregadas o descentralizadas territorialmente en los distintos departamentos. De esta manera pudo haber una participación interesante en algunas provincias, como el caso de la provincia de Santiago del Estero, que no tengo imágenes para mostrarles, pero la verdad que fue súper interesante. Se realizaron más de 12 talleres en las distintas provincias, con 2 rondas de participación, una más de información y otra más de llevar adelante las propuestas y la discusión en torno al ordenamiento. Y por supuesto después teniendo en cuenta también todo lo que es la difusión, de cómo llegar acá con algunas claves. La accesibilidad, por un lado, la claridad, el idioma, el lenguaje, que también, ¿no? El lenguaje técnico que estamos acostumbrados a usar no sirve para comunicar ni para
ni para consultar una política pública. Y por otro lado, también la perspectiva de género, es decir, cómo logramos llegar con nuestra comunicación, con la difusión, con las instancias de participación a los diversos actores y las diversas del territorio, porque considerando como pequeñas cosas, desde los lugares de encuentro, los horarios en los que se realizan los encuentros participativos, un montón de consideraciones vinculadas a lo que es la metodología y la comunicación. Y por último, otra de las recomendaciones que llevamos adelante desde la Dirección Nacional de Bosques y que trabajamos junto con las provincias, es el tema de la documentación de todos estos procesos participativos, también como una instancia de seguimiento de estos acuerdos, pero yo creo que acá el desafío más grande sería, y creo que un poco Flor también lo mencionaba, cómo trasladar todos esos aportes y todos esos intereses y también todos esos conflictos y todas esas discusiones al resultado final. Digo, ¿cuáles vamos a tener en cuenta, cuáles no, por qué, cómo justificarlas? Y también en qué estamos incidiendo desde nuestro lugar al descartar alguna de esas decisiones o de esos aportes y preferir otros, ¿no? Como ahí entra más la mirada política que mencionaba Juliana al inicio, ¿no? Con estas situaciones reales de desigualdad de poder y de desigualdad incluso de poder decir, de poder llegar y aportar. Entonces, bueno, creo que hay muchísimos desafíos todos desafíos en términos de participación, algunos avances, algunas experiencias que creo que son enriquecedoras, sobre todo en la política ambiental, que hoy en día es un tema muy importante que se encuentra en la agenda pública y que es necesario abordar desde la política pública y considerando esta diversidad de actores y esta diversidad en términos amplios, para que esta sea una participación verdaderamente inclusiva, como decía Flor antes, y contemplar las miradas, sobre todo, de las personas que están involucradas directamente en las medidas de las que estamos discutiendo, ¿no? En particular, en el caso de los bosques nativos, en el caso del ordenamiento territorial de los bosques nativos, fundamentalmente de las personas que viven en y del bosque nativo. Perfecto. Muchas gracias, Florencia, por transmitir tu experiencia y, bueno, todas las herramientas que mencionaste que son súper importantes. A continuación pasaremos a escuchar la experiencia que nos acerca el ingeniero Matías Cariñano. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, agradecerles por permitirme participar. Yo les voy a comentar un poco algo más territorial. Juliana empezó con algo global, siguió Florencia. Florencia Presta fue un poco más al territorio provincial y cómo se dieron esas experiencias. La experiencia que traigo yo es una experiencia ya más a nivel de comunidades y lo que tiene que ver también dentro de lo que es la ley de bosques, la ley que mencionaba Florencia, esta de los tres colores, rojo, verde, amarillo y verde, dependiendo del valor de conservación de los bosques. Y la idea es comentarle un poco sobre los planes integrales comunitarios. Antes de empezar a hablarle de los planes integrales comunitarios, conocidos como PIC, le voy a mencionar que es un plan para nosotros, para los ingenieros forestales o los agrónomos, porque entiendo que hay de diferentes disciplinas aquí y por ahí si me meto de lleno en lo que es el plan integral comunitario, no se va a entender las diferencias con el otro. Dentro de la ley de bosques, la 26331,
se realizan para el manejo de los bosques nativos, hay que realizar una planificación. Y esto es lo que nosotros le llamamos comúnmente como un plan de manejo o un plan de conservación. Para hacer estos planes se realizan, a ver, ¿qué es un plan? Básicamente, para que se entienda, es un documento donde se escribe toda la planificación de las actividades que se quieren realizar, cómo se van a realizar y qué es lo que se van a hacer. Estas planificaciones se hacen a nivel predial, es decir, hay un titular, un dueño de cierto predio, de un campo que tiene bosque, lo quiere manejar y de eso se hace la planificación. Generalmente va un técnico, hace un inventario forestal, ve las potencialidades productivas que tiene el predio, se escribe, se transmite y se eleva a las autoridades locales de aplicación de la ley para su posterior aprobación. Y ahí es lo que viene y hay una propuesta superadora de dejar de ver los planes a nivel predial y empezar a ver el bosque en un territorio más amplio. Y aquí es donde entran los planes integrales comunitarios. Salir de la escala predial y empezar a ver a una escala de comunidades, a una escala de territorio. Entonces, estos planes integrales comunitarios son un instrumento de planificación participativa, en las cuales una o más comunidades planifican sus territorios, sus actividades ganaderas, su actividad forestal, su actividad agrícola. Entonces, básicamente, voy a entrar un poco a explicar cómo se lleva a cabo esta planificación. En principio, para formular uno de estos planes, a diferencia de los otros donde solamente es requisito un técnico, en estos planes es necesario tener un conjunto de técnicos con diferentes miradas y formados en diferentes ciencias, por lo menos un ingeniero forestal o ingeniero agrónomo y alguien de las ciencias sociales. Esto permite tener un abanico de herramientas para llegar al territorio. Una vez que se llega al territorio, se tienen pensado una planificación entre 10 a 12 talleres con las comunidades y tratar de lograr la participación de cada uno de ellos. Esto que mencionaba Florencia, de ver cómo lograr la participación una vez de la gente que vive en el bosque. Por ahí los técnicos no la tenemos tan claro, por eso la participación de alguien de las áreas de las ciencias sociales facilita un poco esta cuestión. Y una de las primeras cosas que nos encontramos en el territorio y en esto de ver la planificación participativa y ver cómo realizarlo fue el silencio. Muchas veces los técnicos estamos y somos un poco incómodos al silencio, pero justamente la participación, yo creo que hay que darle lugar y el espacio suficiente a ese silencio que muchas veces se genera y buscar las diferentes herramientas que disparen a poder lograr la participación que estamos logrando. Como en una familia, como en un grupo de amigos o en cualquier lugar, en una comunidad, y más si son varias comunidades, siempre hay personas que están más acostumbradas al diálogo o hablan más rápidamente, y otras personas que por ahí son más reservadas, y ahí está uno de los grandes desafíos, ver cómo involucramos la participación de esas personas. En algunas comunidades se da mucho más la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la participación, en otras lo que se vio que realmente la participación de las mujeres fue en algunas comunidades fue mayor que la de los hombres. En principio, lo primero que estos planes hacen, y por lo menos en las capacitaciones que se le trata de transferir a los técnicos, es que el técnico no vaya, y estamos muy acostumbrados a hacer un plan como si fuera una receta, formularlo y escribirlo técnicamente, sin escuchar mucho a la comunidad. En este caso es todo lo contrario. Lo que se quiere es que desde la comunidad surja esa planificación y el técnico sea solo un facilitador que después traduzca lo que la comunidad quiere a un documento que sea en un formato de plan. Lo primero, y básicamente
es explicar con claridad qué es el proyecto, a qué se llega a territorio, que se tenga, y hay que tomarse el tiempo para esas cuestiones. No es, vamos, 15 minutos le explicamos, en 15 minutos hacemos las encuestas, en 45, 2 horas ya estamos de vuelta en nuestra casa y en la ciudad. No, para que tengan una idea de lo que les estoy explicando y esta experiencia llevó 6 meses de formulación. O sea, es un tiempo en que un día básicamente se explica, se comenta, porque muchas veces no contamos con las herramientas para que la comunidad entienda lo que nosotros queremos comentarle. Una vez que se pudo lograr este entendimiento, lo que hay que hacer, lo que se hizo y siempre más o menos se plantea, es esto que planteó Flor justamente antes, es decir, bueno, a ver, armemos una planificación de cuándo nos vamos a reunir en función de que la comunidad lo diga y los tiempos de ellos. Nosotros nos adecuamos a sus tiempos, a sus lugares y donde les parezca. Si queremos lograr una participación, realmente puede ser así, no que yo como técnico puedo tal día y les caigo, porque sinceramente esto fue un aprendizaje también en este recorrido de que nos ha pasado, de que llegábamos algún día donde justo ese es el día donde las comunidades tienen sus espacios recreativos, como ser campeonato de fútbol y demás, y vas a conseguir la participación de 1 o 2, el resto no va a estar. A la hora de planificar, una vez que vamos superando estas instancias, una herramienta muy potente que nos pareció muy buena para trabajar es el mapa, es la creación de un mapa social, donde lo primero que se propone es que la comunidad construya su territorio y que nos vaya describiendo cuáles son las potencialidades que ellos ven, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, cuáles actividades hacen. Eso que fuera todo como una charla. Lógicamente, como decía anteriormente, no lleva 1 hora, te lleva entre 5 o 6 horas realizar eso. Se te va un día en construir un mapa de lo que es la comunidad. Después uno lo puede comparar, ver con las imágenes satelitales y te da casi que a la perfección. Eso nos pasó en la mayoría de las comunidades. Esto de ir generando estas herramientas, luego, una vez que teníamos el mapa, sobre ese mapa se empieza a trabajar todo lo que tenemos hoy en día, pero cómo lo veríamos a futuro, qué es lo que se necesita para que la comunidad realmente se desarrolle y pueda llegar a explotar sus potencialidades. Y todo esto se fue armando, se hicieron los inventarios forestales que normalmente se hacen en cualquier plan, pero con la participación de las comunidades, siempre con alguien de la comunidad, de manera que se entienda el recurso un poco más, para qué lo utilizan, para qué es lo que hacen, y con eso poder llegar a tener una mayor planificación. Una vez que se tenía todo un diagnóstico realizado, que entendíamos que ya teníamos los instrumentos suficientes para poder formular, se lleva a una etapa de validación de ese diagnóstico que nosotros teníamos. Otra vez en territorio, y le decíamos, bueno, esto es lo que ustedes tienen, esto es lo que son. Y realmente ahí nos dimos cuenta que tuvimos millones de errores, porque a esa instancia, cuando llegamos, la comunidad tenía ya muchísima más confianza con los técnicos, con los facilitadores, y en ese momento empezaron a salir que ciertos resultados no eran tan como nosotros creímos que éramos o entendimos en ese momento que eran así. Entonces, esto de la participación lleva su tiempo, y crear un plan que surja desde el territorio, que es lo que nosotros hoy en día queremos, es que los planes provengan del territorio hacia arriba y no que los técnicos bajen a hacer una receta de plan, lleva su tiempo. Hoy en día lo bajamos de 6 meses a 4 meses, pero la metodología es más o menos la misma. Bueno, estos planes, lógicamente después se arma el documento, se presentan en las autoridades locales de aplicación y ya van
se empiezan las inversiones correspondientes. Hoy en día hay 80 planes integrales comunitarios de esto que les explico, están formulados en el territorio, están básicamente en Santiago del Estero, en Salta y en Chaco. Yo creo que más o menos con el tiempo estoy, así que llego hasta ahí, después cualquier duda, cualquier consulta lo voy profundizando. Perfecto. Muchas gracias, Matías, por compartir tu experiencia y por este relato. Ahora sí, agradecemos todas las experiencias relatadas, cada una de ellas desde sus diversas escalas de abordaje, resultan de gran interés y nos permiten seguir pensando en estrategias para ampliar y mejorar las instancias de participación ciudadana. Le extendemos también el agradecimiento especial a Cristina Ruiz del Ferrier, quien se tuvo que disculpar ya que tiene que ir a dar unas clases y bueno, me pidió que les hiciera llegar sus saludos y nos deseó muchos éxitos en el siguiente espacio, que va a ser de preguntas para los expositores. Les iré revisando las preguntas, podrán ir tomando la palabra si desean para discutir sobre algunas ideas arrojadas. Igualmente, en principio se las voy a ir dirigiendo. Buscamos poder conversar sobre sus experiencias y que ello también nos permita generar nuevas reflexiones. Primero voy a hacer la pregunta. En realidad por el chat nos vuelven a consultar cuándo las audiencias son vinculantes o no y por qué motivo no se las consideraría vinculantes y cómo garantizar que sean colaborativas. Esta pregunta la pensamos para Juliana, no sé si quieres tomar la palabra. Les pido por favor que sean breves porque nos quedan pocos minutos, así que cuanto más breves se va a agradecer. Bueno, mira, las audiencias públicas en todas las normativas provinciales está establecido que no son instancias vinculantes, o sea, es la norma la que determina si una instancia de participación es vinculante o no. Así que eso por un lado, digamos, dónde se determina tiene que ver con eso, con que la normativa es la que está indicando. No son instancias dialógicas, o sea, no son instancias donde hay un ida y vuelta con la autoridad que debe tomar la decisión, son instancias expositivas, ¿no es cierto? Entonces, sin perjuicio de que después la autoridad tiene que dar una respuesta, lo mismo que decía Florencia respecto del gabinete, que tiene que dar una respuesta coincidente con las demandas o las preocupaciones que se han ido planteando en esas exposiciones. Creo que vuelvo por ahí a eso que decía, que el desafío está en cómo generamos instancias previas que permitan ese diálogo, y para eso tenemos que tener una buena identificación de actores estratégicos y de actores afectados, y quién es el que hace esa identificación. Y un poco Escazú nos va diciendo de que las autoridades de aplicación tienen que tener esa mirada, y sin perjuicio de que muchas veces es el proponente de una actividad, de una obra, el que acerca digamos, ese mapa de actores. Digo que eso es un capítulo, digamos, a seguir trabajando en cómo fortalecemos instancias previas a las audiencias para generar, bueno, diálogos que sean más fructíferos en materia de Exacto. Y como bien decías, en realidad que no sea, o sea, no quiere decir que no sea escuchado, ¿no? Son tenidas en cuenta y se contesta también sobre por qué, en el caso de que no sean tenidas en cuenta, el motivo. Exacto. Así que, bueno, después desde el chat también nos consultaron sobre el relato de Florencia acerca de los diferentes mecanismos del Gabinete Nacional de Cambio Climático para la participación. Nos consultaron cuáles serían las mesas ampliadas, cuáles serían los próximos pasos o las distintas instancias, si podrías reforzar respecto de ello. Sí, a partir de la segunda quincena de agosto vamos a empezar a convocar a través de los distintos canales de comunicación del Ministerio a estas distintas instancias que les comentaba. Tenemos
diseñadas, o las distintas formas que tenemos diseñadas, particularmente a talleres sectoriales y a talleres regionales para ir abordando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Así que lo que les pedimos es que nos hagan llegar a través de alguna de las vías de comunicación del Ministerio o de la Secretaría de Cambio Climático sus correos electrónicos para que los podamos incorporar, o formas de contactarlos para que los podamos incorporar a la base de datos de invitaciones, si quiere, que los podamos contactar e invitar a participar ya con fecha y horario. Van a ser todas instancias virtuales, sosteniendo por ahora esta forma de trabajo. Perfecto. Bueno, gracias, Florencia. Después una pregunta que le hacemos llegar a Florencia Presta. ¿Cómo podemos mejorar los medios por los cuales los diferentes y las diferentes partes o actores de la sociedad civil logren participar de las instancias de participación ciudadana? Bueno, yo creo que tiene que ser pensado localmente, ¿no? Esto que decíamos, primero poder pensar quiénes son esos actores a quienes queremos convocar y pensar en consecuencia un poco también en línea con lo que decía Matías, qué formas de participación ya manejan esos actores, porque creo que es un poco eso, ver, bueno, cuáles son los espacios donde estos actores ya interactúan, no sé, hay... por ejemplo, en algunas provincias hay consejos consultivos que ya están institucionalizados y donde ya hay una participación heterogénea de actores, entonces esa puede ser una opción. En otros casos no, y tendrás que consolidar otras instancias específicas para determinado tipo de actor. Eso va a depender mucho de quiénes son los actores que quieras convocar y también qué instancias decidas y hasta qué punto, un poco lo que decía Juliana también, hasta qué lugar le vas a dar participación. Es decir, si vos querés hacer una instancia solamente de información, una instancia solamente de consulta también, o los vas a involucrar en la gestión, estás pensando en hacer un presupuesto participativo, entonces eso ya es otro grado de participación. Depende, sería. Claro, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Y una dirigida para Matías. ¿Cómo garantizamos la escucha de la voz de los distintos actores sociales locales y que así sea tomada en las políticas públicas? Y también hay otra relacionada con esto, si suelen ser coincidentes las miradas de estos actores y de los técnicos, esto da las experiencias que nos contaste sobre los planes integrales comunitarios. Perfecto. Con respecto a la primera, digamos, cómo hacer para que todos los actores lleguen, digamos, sobre todo cuando vamos a territorio y queremos ver y escuchar las voces de los territorios, tenemos que buscar las diferentes formas. Y en esto voy a contar una breve experiencia rápidamente que contesta por ahí un poco la pregunta. Nosotros también trabajando en la conformación de una cuenca forestal, que es un área un poco más grande que esto de la planificación de los PIC al territorio, no llega a ser toda una provincia, pero sí es un área. En esa, y empezamos a ver el tema de guías para el manejo forestal, y no encontrábamos que actores claves, que en este caso eran los productores primarios o los transportistas, participen en lo que nosotros íbamos con los afiches, los fibrones y todas esas cuestiones, y siempre nos parecía que algo nos estaba faltando y que gente que podía tener mucho conocimiento no participaba. Hasta que uno de los técnicos con los que trabajábamos y pensábamos de cómo poder hacer, se le ocurrió qué mejor forma que hacer una obra de teatro para justamente mostrarle cuál era el sistema que nosotros pensábamos diseñar para ver si estábamos de acuerdo. Y ahí te pones a ver, había coordinadores de INTA, técnicos que participaban, y todos haciendo una obra de teatro, ninguno era actor, lo que fuera, pero en ese momento se rompió ese hielo que por ahí se genera o ese espacio, esa diferencia de comunicación, y los actores que queríamos empezaron primero a reírse, lógicamente, y después a decirnos
cómo veían ellos que en esa obra de teatro y en eso que esquematizábamos, las cosas podían funcionar mejor. Con eso se levantó la experiencia y realmente eso nos permitió que después de 5 o 6 años todavía siga funcionando, se vayan realizando mejoras, pero el sistema que uno pensó funciona. Y después no me acuerdo si había otra. No, excelente, excelente la experiencia y está bueno para romper el hielo a veces que cuesta, ¿no? Es innovador. Bueno, después tengo una pregunta que es más bien para todos y todas. Pensando en el acuerdo de Escazú, que es el nuevo desafío que tenemos ahora por delante de la aplicación, las consultas, recibimos un montón de preguntas al respecto por el chat y quería consultarles, no sé quién quiere empezar, pero cómo podemos pensar en generar una cultura ambiental que favorezca una mayor participación ciudadana. ¿Qué desafíos y oportunidades implica entonces la participación de la sociedad civil en los procesos formales y no formales de la gestión pública? No sé si quién quiere empezar. A ver, yo arranco. Están todos muy calladitos. Quiero hacer un breve comentario nomás sobre lo que decía Matías, porque me parece tan clave eso para los procesos de participación que intentamos, sobre todo a nivel territorial, no los de alta escala, sí los de nivel territorial, o sea, el uso de todas estas, digamos, metodologías no racionales, digamos, no, justamente no la lapicera y el rotafolio, sino porque ¿dónde está la clave? Y Matías también lo dijo en la exposición anterior, o sea, es cómo generamos confianza, digo, cómo generamos confianza en el proceso de participación. Y por lo general tiene que ver mucho con la calidad de escucha que tiene el facilitador que trabaja en el territorio, eso es una, con la habilidad de interpretación y con esto de ir generando confianza en un proceso que tiene reglas claras. Estas son las reglas de este proceso. Y me parece que eso es importante, digamos, a la hora de sumar a los estratégicos en los procesos de participación que diseñamos desde los gobiernos locales o nacionales o provinciales. En cuanto a los desafíos que planteadas tanto para los procesos, digamos, formales como los no formales, más que nada para los no formales, me parece que ahí está como la gran ventana de oportunidad, digamos, para los trabajos. Los formales, por lo general, tienen como muchas reglas, están muy pautados y hay que ver cómo los vamos combinando con estas otras instancias que realmente tienen como espacios de diálogo, de intercambio, de diálogo, que no son las fotos del momento, del plebiscito, donde vas a decir si sí o si no tal cosa, o exponés sobre tal. Me parece que hay que, y esto también lo decía Flor Presta cuando hablaba de la mirada de proceso, ¿no? Cómo vamos haciendo jugar distintos mecanismos, y un poco Florencia Mitchell también lo decía, con los desafíos que tiene manejar los distintos canales, ¿no? Creo que eso es uno de las grandes oportunidades, digo yo más que, porque me parece que son oportunidades de trabajo. Cómo garantizamos también el apoyo de quienes tienen que tomar decisión, y tiene que ver con la pregunta anterior que hacía el participante sobre cómo son escuchados y receptados las opiniones en los procesos decisorios, al fin y al cabo. Bueno, creo que como nosotros como técnicos o nosotros como actores intermedios de estos procesos, incluso convocantes, bueno, Florencia tiene, digamos, un rol de convocante importante, pero digamos, como quienes somos facilitadores de estos procesos, logramos realmente los apoyos necesarios para que todo eso que se produce en un proceso participativo sea traducido en las tomas de decisión. Yo creo que eso es clave para nosotros movernos también a nivel territorial y para poder, bueno, tener marcos, digamos, de transparencia con quienes interactuamos. Sí, yo para aportar algunas
ideas también en base a esta pregunta, un poco quizá más amplia de cómo generamos la cultura ambiental participativa. Me parece que como Estado, que es el rol que nos toca hoy los que estamos acá compartiendo, tenemos que, por un lado, apostar y buscar la forma de trabajar en conjunto con actores no tradicionales en el marco de la participación ambiental, cómo ampliamos la participación y tomamos en cuenta, lo conversábamos también mucho, no solo con la ratificación del Acuerdo de Escazú, sino también con la aprobación de la Ley de Educación Ambiental, que nos plantea el desafío de pensar la educación ambiental desde otros lugares, no específicamente desde la currícula escolar, que es quizás lo primero que se nos viene a la cabeza, cómo incorporamos otros actores a todas estas estrategias de sensibilización, de formación, de intercambio y de participación. Me parece que ahí hay un desafío que tenemos como Estado a abordar y una necesidad de poner toda nuestra creatividad en ese sentido, pero sin dejar de tener en cuenta que somos el Estado, ¿no? Que hay una estructura formal a respetar, a tener en cuenta una organización del trabajo que nos permite también después sostener estas instancias que podemos pensar muy creativamente en algún momento, pero sostenerlas en el tiempo para que realmente sea un proceso participativo, un proceso de educación y de generación de cultura ambiental. Entonces, poder combinar esa flexibilidad y esa adecuación de los espacios y de las estrategias a con quien queremos hablar en un determinado momento en particular, con los canales formales que necesitamos establecer para sostenerlo en el tiempo, es también algo a tener en cuenta a la hora de pensar las estrategias. Y yo sí me quedo con algo que me parece que surgió mucho a lo largo de las distintas exposiciones y de las distintas relatos que fueron compartiendo cada uno, que es el no subestimar los recursos que requiere, recursos en el término más amplio de la palabra que puedan pensar, recursos de cantidad de gente a disposición para generar mecanismos de participación reales, recursos en tiempo, no subestimar eso a la hora de pensar, porque si no siempre terminamos cayendo en, a último momento, generar instancias participativas para, de alguna manera, terminan siendo instancias de validación de lo que ya se decidió. Y bueno, que entendemos que en el proceso participativo tiene que haber una construcción más desde instancias más tempranas, pero todo eso requiere de tiempo y de dedicación de recursos a que eso así suceda. No se da tan mágicamente. Bueno, Matías lo contaba con experiencias muy puntuales del tiempo que requiere muchas veces lograr la participación, poder transmitir la información necesaria para que esa participación sea sustantiva, generar la confianza. Bueno, todo eso requiere sin duda mucho tiempo y mucha dedicación, y ahí hay un desafío grande porque no estamos quizá acostumbrados a poner toda la atención que deberíamos en estos procesos de participación. Sí, excelente. Súper importante lo que decía Florencia y Juliana. Y no sé si Matías y Florencia quieren sumar algo. O... No, yo simplemente, como para aportar algo, para mí es muy importante, digamos, la organización. Digamos, siempre que nosotros pensamos en participación, es muy difícil plantear una participación cuando no hay cierta organización. Si nosotros desde las bases ya contamos con organizaciones de base, organizaciones intermedias de segundo, de tercer grado, eso permite y facilita la participación, digamos, porque una comunidad siempre que está organizada es diferente a cuando queremos hacer participar y no está para nada organizada, tenés que buscar a uno por uno, esas cuestiones se complican mucho más. Así que, con respecto a lo que decía Juliana y Florencia, comparto el 100%, simplemente agregar eso. Sí, yo también, ya han dicho todo, pero me gustaría agregar como la participación desde el Estado, digo, es un deber de llevar adelante, pero también está la otra parte, ¿no? Que en realidad la participación es lo que garantiza de alguna manera que algo funcione, que la política pública funcione y que tenga legitimidad, porque si no, probablemente nos ha pasado en un montón de oportunidades, tengamos una idea genial desde lo que es nuestro punto de vista, pero realmente no tiene ninguna utilidad aplicada en el territorio y llevada adelante
por las propias personas, digo, no es apropiada por las personas destinatarias de la política pública. Entonces creo que es fundamental entender la participación no solo como, algo que hay que cumplir, sino también como una herramienta real de transformación y de llevar adelante una política territorial, una política pública. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Simplemente quiero reforzar algunos conceptos y algunas ideas que transmitieron durante este conversatorio. Y bueno, también comentar que es esto que mencionaban recién, que es súper importante, la innovación, cuando hay procesos que quizás se estancan o se enlentecen, es necesario tener como nuevas ideas, plantear nuevas propuestas, ser innovadores y creativos en los mecanismos. Y para eso también es necesario como investigar y estar en contacto con los distintos grupos, tal como mencionaban. Tanto Cristina Ruiz del Ferrer como Juliana Robledo destacaron la importancia de estas instancias participativas para los saberes y necesidades de la ciudadanía y que esto permite a los organismos públicos y al Estado tomar decisiones más informadas. Después Juliana destacó también que los procesos regulados de participación y que actualmente el más reconocido es el de audiencia pública, todavía tiene muchos desafíos por delante, sobre todo en cómo combinar con otros procesos que tengan más posibilidad de diálogo y que se cumplan con los requerimientos de participación temprana. Nos expuso sobre su experiencia con la metodología de procesos colaborativos y las necesidades de considerar los desequilibrios de poder de los actores que deben estar incluidas en estos procesos. Destaco de la intervención de Florencia Mitchell la importancia de generar los mecanismos que respondan no solo a los objetivos del proceso, sino también a las posibilidades, conocimientos y formas de los que queremos que participen. Esto también como que es muy importante destacarlo en los procesos de participación. Florencia Presta mencionó sobre que hay que trabajar sobre accesibilidad, sobre claridad, sobre un lenguaje más simple o menos técnico para mejorar las instancias de consulta pública. A su vez mencionó tener en cuenta la perspectiva de género, tener en cuenta de cómo lograremos llegar a la diversidad de actores del territorio, revisar los lugares de encuentros y los horarios, y pensar que la participación es lo que legitima las políticas públicas. Por ello, pensarlo como un mecanismo que garantiza el ejercicio ciudadano y la toma de decisiones desde la gestión pública. Matías también destacó en su exposición que es necesario incluir efectivamente a los grupos vulnerables con enfoque de género y que es importante la organización desde las bases que nos permite y facilite la participación de los diversos actores. El Acuerdo de Escazú un poco nos vuelve a abrir y a plantear esta discusión en las mesas de todos los organismos y de todos nosotros y nosotras, y nos pide a los organismos públicos que hagan el esfuerzo de identificar a los grupos y sectores que deberían ser parte del proceso participativo, entre otras cosas, ¿no? Queremos extender el agradecimiento a ustedes por sus palabras y a todas las personas que participaron de este encuentro, muchas de ellas que participaron desde Chaco, Neuquén, Córdoba Capital, Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Catamarca, provincia de Misiones, San Luis, La Rioja, Entre Ríos, Tierra del Fuego, entre otras, y seguramente de otros países también. Agradecemos a todas las personas que se mantuvieron hasta el final y que estuvieron brindando su atención, comentarios y preguntas. Este ha sido el segundo conversatorio de la segunda cohorte del Diploma de Bases y Herramientas de Gestión Integral al Cambio Climático. Nos volveremos a encontrar en próximos eventos. Que tengan un buen fin de semana a todos y todas. Gracias, buen fin de semana. Gracias.